Bien, mis queridos, que el Señor les bendiga mucho. Nuevamente estamos acá para dar inicio a un programa especial. Quiero que me des me des un feedback si ya estamos saliendo al aire, si el sonido está bien y ya damos inicio a nuestro programa en el día de hoy, que es un programa especial donde vamos a hablar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya estamos en vivo entonces. Damos gracias al Señor y quiero darte la más cordial bienvenida a este culto, este servicio virtual, servicio especial. En el día de hoy queremos recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias al Señor que nos da esta linda oportunidad. Reciban, queridos hermanos, un cariñoso saludo y bienvenidos a esta transmisión virtual. Quiero animarte a que estés y que compartas que ya estamos en línea y también acompañarme en la oración y también en los cánticos y en la reflexión de la palabra del Señor. Pero antes de dar inicio en el día de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Te invito ahí donde estás a que podamos orar. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y nos permites, buen Dios, a un grupo de tus hijos celebrar, Señor, tu presencia. Y en el día de hoy queremos encomendar este tiempo especial en tus manos. Te doy gracias por cada hermano que en estos momentos está viéndonos conectado en directo, por aquellos que nos verán después. Te agradezco, Señor, y que este sea un tiempo de bendición y que podamos honrar la persona preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar inicio entonces a este programa especial, no sin antes tener un cántico especial. Quiero decirles que Cristian Soto en estos momentos está haciendo traducción al inglés a través de WhatsApp. Él ha creado un grupo, así que si tú necesitas traducción al inglés, necesitas conectarte con Cristian, que él está haciendo en forma simultánea traducción en el día de hoy. Quiero invitarles a cantar un coro que conocemos muy bien, que dice así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti y eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Si puedes, ahí donde estás, canta conmigo, dices así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para cantar eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti y eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Con fuerza, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, Señor. Precioso canto que me hace recordar cuando estamos en el templo cantando juntos y alabando al Señor. Espero que me estés apoyando a través de tu cántico también. La única razón de mi adoración. Nuevamente veo unos cuantos que están apareciendo acá
conectándose, bienvenidos a este servicio especial, viernes recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo, cada uno en sus casitas como lo requiere la necesidad en el día de hoy, pero damos gracias al Señor que nos permite este medio de poder estar juntos para compartir de la palabra del Señor. Recordarles nuevamente que estamos haciendo traducción al inglés a través del hermano Cristian. Él ha creado un grupo de WhatsApp. Puedes comunicarte con él si necesitas que alguien más esté en estos momentos recibiendo la traducción a través de este sistema y viendo también nuestra señal. Recordarles que el día domingo tenemos un servicio nuevamente especial, el servicio virtual de los días domingos, en los cuales estamos, esta vez vamos a llevar el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo final de la obra de nuestro Señor Jesucristo, donde celebramos la resurrección y veremos razones por las cuales o evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recordarles también que el día domingo a las 11 desde los estudios de Radio Austral transmitimos también en vivo a través de la señal FM, a través de la aplicación de Radio Austral y a través de nuestra página web podemos transmitir el programa, un programa especial también de reflexión acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que tenemos un WhatsApp que se llama Cuidado Pastoral para compartir pedidos, consultas, pedidos de oración, especialmente orar unos por otros. Y déjame decirte, después de hacer un sondeo en la mayoría de los hermanos de la iglesia, gracias al Señor no hay ninguna complicación. Todos están siguiendo los requerimientos, así que agradecemos al Señor esta oportunidad. Nuevamente reciban un cariñoso saludo y vamos a cantar un canto más. Mira, permíteme buscarlo en mi corario para que lo cantemos. Es un lindo coro que nos gusta mucho, que dice: gracias dad. Gracias dad con el corazón, gracias dad al que santo es, gracias dad porque ha dado a su Hijo Jesús. Canta conmigo, gracias dad con el corazón, gracias dad al que santo es, gracias dad porque ha dado a su Hijo Jesús. Queridos, quiero pedir las disculpas de la razón que estamos perdiendo la señal. Esta vez vamos a intentar grabarlo sin micrófono, sino con sonido ambiental, y me avisan si ya están recibiendo el sonido. Creo que es la internet, creo que en el día de hoy muchas personas están utilizando la net, así que ya saben, pero quiero ver cómo va el sonido. ¿Logran oírme bien? ¿Sí? Ok, estamos viendo, perfecto. Recapitulo nuevamente razones por las cuales vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino en primer lugar para revelarnos al Padre, lo que enseña Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le dio jamás. ¿Por qué nadie le dio jamás? Porque Él es Espíritu. El Hijo que está en el seno del Padre, expresión que significa comunión, cenar juntos, estar uno al lado del otro, Él le ha dado a conocer. La expresión dar a conocer significa que Jesucristo es el intérprete divino. El término griego es exégesis, que significa sacar para enseñar, para comunicar, para transmitir. El Hijo es la respuesta a la pregunta: ¿quién es el Padre? Recuerda, nadie puede conocer a Dios el Padre si no conoce al Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo si no lo conoce a través de las Escrituras. Juan 5:39 dice: ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Si quieres conocer realmente al Padre, debes conocer al Hijo. Y para conocer al Hijo, debes conocer la revelación de Dios, que es su palabra. Ahora, ¿qué nos mostró Jesucristo acerca del Padre?
¿Qué nos enseña Jesús acerca del Padre? En primer lugar, nos enseña que Él proviene del Padre. Me llama mucho la atención que Juan capítulo 6, verso 46 dice lo siguiente: no que alguno lo haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús va diciendo que Él conoce al Padre porque Él estaba cara a cara con el Padre. ¿Recuerdas? Juan capítulo 1, versículo 1. Jesucristo muestra que proviene del Padre. Es por eso que los judíos querían apedrearle, porque Jesucristo es así igual, se llamaba Hijo de Dios, teniendo perfecta comunión con el Padre. ¿Qué mostraba Jesús acerca de Dios, que fue su primer propósito por el cual vino? En primer lugar, vino para dar revelación acerca del Padre, que proviene del Padre, que posee la gloria del Padre. Es interesante que en Juan capítulo 17, Jesucristo, previo a la crucifixión, Él ora al Padre. En Juan capítulo 17, esa gran oración sacerdotal. Y en esa oración nuestro Señor Jesucristo le dice en versos 4 y 5, vuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué mostró Jesús acerca de Dios? Que provenía del Padre, que posee la misma gloria del Padre. Y esto es importantísimo, ya que Dios en el Antiguo Testamento dijo que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero el Señor Jesucristo evidenciaba la gloria de Dios. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía a revelarnos al Padre. ¿Qué nos muestra del Padre? Que proviene de Él, que posee la gloria de Él. Jesucristo es la evidencia, es la manifestación del amor de Dios. Presenta el amor del Padre. Usted y yo conocemos este texto. Juan capítulo 3, verso 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos muestra Jesús acerca del Padre? Que proviene del cielo, que proviene del Padre, que Él posee la misma gloria que el Padre. Jesús presenta el amor de Dios. ¿Recuerdas Romanos capítulo 5, verso 8? Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo muestra su amor? El amor de Dios es su gracia, su misericordia, su bondad derramada, encarnada en una persona, en Cristo Jesús. ¿Qué nos revela Jesús acerca del Padre? No sencillamente que proviene del Padre, que posee la gloria del Padre, sino que también presenta el amor del Padre. Y otra cosa muy importante, Jesucristo, al ser el Verbo de Dios, es el que proclama la voz del Padre. Hay un texto que me gusta mucho, que es en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo o por el Hijo. En otras palabras, Jesucristo, al ser el Verbo de Dios, es el vocero de Dios, es la voz de Dios encarnada a los hombres. Todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios está en la declaración y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo vino a esta tierra? En primer lugar, Él vino para revelarnos al Padre, mostrarnos su amor, mostrarnos su persona. Y me encanta, en Juan capítulo 17, Jesús dice lo siguiente: Padre, les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre dio a conocer Jesús acerca de Dios? Lo encontramos en la enseñanza de la oración: Padre nuestro. ¿Por qué razón vino Cristo? En primer lugar, Él vino a revelarnos al Padre. En segundo lugar, y muy importante, desde Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, Jesucristo vino para reinar sobre esta tierra. ¿Recuerdas aquel momento en que personajes del Oriente, en el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo, vinieron a adorarle? Dice Mateo capítulo 2, verso 1 y 2 lo siguiente. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén algunos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Estos personajes vinieron a adorar ¿a quién? Al rey. ¿Cómo supieron ellos
que ese niño, ese bebé que había nacido allá en Belén de Judea, era un rey. Yo creo que por revelación, por la revelación escrita, porque desde el Antiguo Testamento se nos enseña que un día vendría a la nación de Israel un libertador, el rey, su Mesías. De hecho, cada profecía del Antiguo Testamento que nos habla acerca de la venida del Señor Jesucristo también enfatiza el hecho de que el que viene, el Mesías, es rey. El mensaje que recibe María cuando es visitado por el ángel que va a concebir en su vientre, va a dar a luz un hijo, el ángel le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios estará con él. Y luego agrega, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De hecho, vemos acá que se nos profetiza no solamente el nacimiento de Jesucristo, sino también que Él sería el rey de la nación de Israel. 750 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versos 6 y 7, nos dijo lo siguiente, que el niño nacería y que lo dilatado de su imperio no tendría fin. ¿Por qué razón vino Cristo? En primer lugar, Él vino para revelarnos al Padre. Él es el exégeta divino. Nos dice que hay un Dios que es personal y nos muestra su amor y el camino para llegar al Padre. En segundo lugar, vemos que Jesucristo vino para reinar sobre su pueblo. Él vino para reinar sobre su pueblo. El rey fue profetizado. El rey lamentablemente fue rechazado. Ese mismo rey que fue profetizado, ese mismo rey que vendría, el Mesías, que vendría a la nación de Israel para reinar, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. De esta forma hubo un rechazo personal y directo. Los líderes religiosos, ellos representando a la nación de Israel, condenaron a Jesús, atribuyeron los milagros, las obras que él hacía al espíritu de Belcebú, a Satanás, y no quisieron aceptar sus palabras, sus enseñanzas, sus hechos. Cada hecho, cada milagro que el Señor Jesucristo hacía, evidenciaba que Él era el Mesías. Isaías en el capítulo 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y le dio la capacidad para hacer milagros. Los milagros que hacía Jesús, ya lo he dicho antes, lo hacía porque Él es Dios, por su misericordia, pero en tercer lugar y muy importante, los milagros que hacía Jesús evidenciaban que Él era el Mesías, aquel reino, aquel rey que fue prometido en la antigüedad. Cuando aparece Cristo es rechazado, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es por eso que el reino es profetizado, el reino es rechazado y el reino también es pospuesto. ¿Cómo que el reino es pospuesto? Viene a mi mente Mateo capítulo 23, verso 37, cuando Jesús mirando a Jerusalén, mirando hacia la nación de Israel, exclama las siguientes palabras. Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Es decir, a los suyos vino, los suyos no recibieron. Y en el verso 38 Jesús pronuncia una sentencia hacia la nación de Israel, ya que Cristo como rey fue primeramente anunciado a la nación de Israel. Dice el verso 38 de Mateo 23, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa eso? Que Jesús se iba, que no reinaría sobre la nación de Israel. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entrando al capítulo 24, verso 30, Jesús dijo estas palabras, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Por qué razón vino Cristo? Hemos dicho en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo vino para revelarnos al Padre.
procede del cielo, posee la gloria del Padre, presenta el amor de Dios, proclama la voz de Dios. En segundo lugar, vemos que el Señor Jesucristo vino para reinar sobre la nación de Israel. Fue prometido en la antigüedad. Pero ese rey que vino a esta tierra y presentó sus evidencias, presentó su credencial, soy el rey, aun Juan el Bautista, cuando en su confesión, Mateo capítulo 11, manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? La respuesta de Jesús es, díganle a Juan lo que ven y oyen. ¿Qué ven? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. A los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué? Porque los milagros de Jesús evidenciaban que él era el Mesías. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, ese rey prometido, ese rey rechazado, ese reino quedó pospuesto hasta su segunda venida. Jesús, llorando frente a Jerusalén, le dice, vuestra casa os es dejada desierta, no para siempre, sino que utiliza la expresión hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y un día Él vendrá a esta tierra, como lo señaló en Mateo capítulo 24, verso 30 al 31. Pero permíteme en último lugar y darte la última razón, y creo que es muy especial considerarla en el día de hoy. Tercera razón por la cual vino Cristo a esta tierra. Vino a revelarnos al Padre. Vino para redimir, para reinar sobre su pueblo. Y en tercer lugar, vino para redimir al hombre. Redimir al hombre. En Romanos capítulo 3, verso 24. Abajito del verso 23 que todos conocemos, verso 24 de Romanos capítulo 3 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Hijo de Dios, Jesucristo, venía para redimir al hombre. El término redimir significa comprar por un precio, pero incluye nuestra liberación. Jesucristo vino a esta tierra, pagó la deuda a la justicia, porque la justicia decía, tú y yo somos culpables. Él entró en el agora, pagó el precio y nos dio libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Es por eso que Juan capítulo 8, verso 32 dice así: y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libre, porque Jesucristo libera. ¿Por qué vino Cristo? Vino para redimir al hombre. ¿Recuerdas el resumen de su propósito en esta tierra con respecto a la redención hecho por Jesús? Está en Lucas, en el capítulo 19, verso 10. Lucas 19, 10 dice lo siguiente: que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo, tu persona y mi persona, la humanidad, estábamos perdidos, pero Él vino para redimir al hombre. ¿Por qué el hombre necesita ser redimido? ¿Por qué el hombre necesita redención? En primer lugar, necesita redención por el gran problema que nosotros tenemos. ¿Cuál es el gran problema? Romanos capítulo 3, verso 23 dice lo siguiente. Tú lo conoces. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aún más, el profeta Isaías, en el capítulo 52, en el versículo 2, dice que tu pecado, mi pecado, han hecho una división, una separación entre el Dios santo y el hombre pecador. El hombre necesita ser redimido. ¿Por qué? Porque tiene un gran problema, y su problema se llama pecado. Hay un texto interesante que está registrado para nosotros en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, verso 22. Tenemos que anotes este texto. Jeremías, en el capítulo 2, verso 22, él dice lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Por qué el hombre necesita redención? Porque tenemos un tremendo problema que se llama pecado. En segundo lugar, el precio del pecado, o la paga del pecado. Usted conoce Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Dios dijo en el Antiguo Testamento así, por labios del profeta Isaías, capítulo 18, verso 20: el alma que pecare, esa morirá.
¿Cómo Dios pudo dar solución al problema del pecado, al precio que el hombre tiene que dar por su pecado? Porque Dios lo dijo, si pecas debes morir. La paga del pecado es muerte. Y no simplemente muerte física, sino también muerte espiritual y muerte eterna. Ahora, ¿cómo Dios dio solución a este problema? Segundo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, hablando acerca de Jesús. Dios, dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, como dice Isaías capítulo 53, Dios cargó sobre él tu pecado, mi pecado, y él lo clavó en la cruz. ¿Cómo Dios dio solución al problema del pecado, a la pena o la paga del pecado? El precio de la redención lo constituye la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Es por eso que Dios le enseñó desde la antigüedad a la nación de Israel lo siguiente: el sacrificio, el derramamiento de sangre, ya que el escritor a los hebreos nos enseña a nosotros que sin derramamiento de sangre no hay que remisión de pecados. Es por eso que el precio del pecado es la muerte, y Jesucristo lo solucionó en la cruz derramando su sangre. ¿Para qué? En tercer lugar, ¿por qué necesita el hombre redención? Porque tiene un problema, por el precio que tiene que pagar por su pecado, y porque el perdón de Dios es posible y es entregado a todo aquel que cree. En Colosenses capítulo 1 verso 14 dice lo siguiente: ¿en quién tenemos redención? Me encanta, por su sangre. Y agrega, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo el hombre, que es un pecador, que pesa sobre la pena del pecado, puede ser perdonado por la obra consumada de Cristo en la cruz? Lo que hoy recordamos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Jesús nos dice en Juan capítulo 5 verso 24, que creo que es una de las porciones preciosas de gran promesa para los hijos de Dios. En Juan 5, 24, Jesús dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tres cosas: tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es posible? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 24. Comienza diciendo, de cierto os digo. Ya les he explicado antes, esta expresión, esa palabrita de cierto, en el idioma griego es amén. Amén. Normalmente se traduce en forma literal, transliterada, cuando va al final de una oración. Pero cuando va al comienzo, los traductores prefirieron hacer la siguiente declaración: de cierto o verdaderamente. ¿Sabes tú que cuando un hebreo comenzaba una frase diciendo amén, amén, es una declaración jurada? Como diciendo verdaderamente, ciertamente Jesús está afirmando: el que oye mi palabra y crea al que me envió, primero, tiene, no tendrá, tiene vida eterna. Segundo, no vendrá a condenación. Tercero, ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué razón vino Cristo? Él vino para revelarnos al Padre. Él vino para reinar sobre esta tierra. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero un día Él será el Rey de Reyes sobre esta tierra y el Señor de Señores. Pero muy importante, Él vino para redimir, rescatar y dar libertad al hombre. ¿Por qué tú y yo necesitábamos ser liberados por el problema del pecado, por la paga del pecado? Y es la única forma, a través de la obra de Cristo, que podemos obtener el perdón de Dios. ¿Por qué vino Cristo? ¿Y qué mejor momento para recordar esa obra? Ahora, ¿qué hacer con Jesús? ¿Qué hacer con su persona? Porque tal vez quien nos está viendo hoy puede decir, sí, yo creo en Jesús. Santiago dice que los demonios también creen. Creemos que hay que tener un encuentro personal con Cristo Jesús, recibiéndolo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Y ese es un paso de fe, donde yo le digo a Jesucristo: perdona mis pecados, sálvame, te recibo como mi Salvador personal. En verso Juan capítulo 1 nos enseña, verso 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que, mis amados hermanos,
mis amadas hermanas, ya han tomado esa gran decisión por Cristo, pero ¿qué pasa contigo? ¿Ya has reconocido a Cristo como tu Salvador personal? Recuerda que Jesucristo vino para revelarnos al Padre. La única forma de conocer y llegar al Padre es a través de Jesús. Él vino para reinar, los suyos no lo recibieron, pero un día vendrá a esta tierra a reinar. Pero Él vino para redimirnos de nuestro pecado, por el problema de mi pecado, por la paga de mi pecado, y porque a través de Cristo puedo obtener el perdón de mis pecados. Ahí donde estás. Si tú hoy quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, reconociéndolo, dile así, ahí donde estás. Ora conmigo y dile así, Jesús. Repite conmigo ahí donde estás, Jesús. Reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Si hoy has hecho esta oración conmigo, en sinceridad puedo decirte que has nacido de nuevo, que ahora el perdón de tus pecados son efectivos. ¿Qué necesitas ahora? Crecer en la gracia del Señor. Quiero agradecer a mis queridos hermanos y hermanas que han estado con nosotros pidiendo las disculpas necesarias por los problemas que hemos tenido con el audio, pero espero que esta última parte lo pudieron ver o recibir con mejor calidad de audio. Y no quiero cerrar en el día de hoy sin antes cantar un canto más. ¿Recuerdan ese coro que dice, por mí murió Jesús clavado en una cruz? A ver si lo podemos cantar antes de cerrar nuestro programa en el día de hoy. Dice así. Por mí murió Jesús clavado en una cruz en el monte del Calvario. Por mí murió Jesús. ¿Puedes cantar conmigo? Dice. Por mí murió Jesús clavado en una cruz en el monte del Calvario. Por mí murió Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros perdón, en este servicio especial recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el día domingo a las 9 de la mañana, donde vamos a celebrar ese tiempo especial que Él vive y que Él resucitó. Dios les bendiga y cerramos con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos has permitido de poder conectarnos y tener un tiempo de comunión unos con otros y recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos porque Jesús nos ha revelado tu persona. Jesús es el Rey que un día vendrá a reinar, pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, a quien hemos reconocido como nuestro Salvador personal, en quien estamos seguros. Y recibe tú la gloria y te damos gracias, Señor, por este tiempo orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios sea en sus vidas, que el Señor me los bendiga mucho y nos volvemos a encontrar, ya saben, el domingo a las 9 de la mañana. Que la paz de Dios sea en sus vidas. Dios les bendiga mucho.